Abrimos un receso y en dicha reunión el primer punto de análisis y discusión era el dictamen de la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 y se deroga el inciso A del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, turnada el 6 de noviembre del 2007 a las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos de Primera. Y es que en razón del turno pido también la autorización de los senadores para que la Comisión de Estudios Legislativos Primera, presidida por nuestro compañero el senador Raúl Gracia Guzmán, se incorpore a esta reunión junto con los compañeros quienes la integran. Quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. Siendo así, les damos la más cordial bienvenida a los compañeros que integran la Comisión de Estudios Legislativos Primera. En atención a la petición hecha de la reunión pasada, respecto a que en el dictamen no había cifra, es que se han agregado datos al proyecto del dictamen que les ha sido entregado por parte de la Secretaría Técnica en los documentos del día de hoy. Pasamos al segundo punto del orden del día de esta sesión, que ha sido distribuido con oportunidad y con la cual se ha informado del asunto que corresponde a la agenda de hoy. Solicito a la Secretaría Técnica, a la licenciada Sharon Cuenca, de lectura del mismo. Orden del día, reunión ordinaria de trabajo, 21 de noviembre de 2012. 1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 2. Lectura y aprobación del orden del día. 3. Análisis y discusión del dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Primera respecto a la minuta con proyecto de decreto que reforma el artículo 8 y se deroga el inciso A del artículo 5 de la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública. 4. Asuntos generales. Y 5. Clausura de la reunión. En consecuencia, consultado a todos ustedes si se aprueba el orden del día, quienes estén por la afirmativa, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor también de hacerlo. Aprobado el orden del día, damos inicio a nuestra reunión de trabajo. La reforma propuesta en el dictamen en análisis excluye del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal el puesto de director general y sus niveles de adjunto, homólogos y cualquier otro equivalente. Se mantienen en el catálogo como puestos de carrera los cargos de director de área, subdirector, jefe de departamento y enlaces. Se establece que los directores generales que hayan obtenido la certificación o que hubieran ganado el cargo por concurso mantendrán su carácter de servidor público de carrera. En el entendido en que continuaremos la discusión respetando el orden de los senadores inscritos para hacer uso de la voz y con el ánimo de agilizar la reunión, ya que, como se comentó en la reunión pasada, todos los senadores traen algún asunto en agenda de otras comisiones. Yo quisiera también pedirles que en esta consideración del orden del día con el que cerramos e hicimos el receso en la sesión pasada, se considera que se están integrando los compañeros de la Comisión de Estudios Legislativos y ver si podemos de una vez incluirlos en el orden del día para sus participaciones en este debate. ¿Tiene alguien? Yo también. Raúl Gracia y Raúl Cervantes. Entonces, se sumarían a este orden del día los senadores Raúl Gracia y Raúl Cervantes. Bien, en este mismo asunto quiero someter a la consideración de ustedes que la intervención sea por un tiempo hasta de 10 minutos.
en el siguiente orden ya registrado de la sesión pasada, incluyendo a los dos compañeros. Si están de acuerdo, pues también les pediría que se manifieste si estamos de acuerdo que sean 10 minutos para acotar el tiempo de las intervenciones de acuerdo al reglamento. Perdón, senador. Presidente, es que tenemos después de trabajo de comisiones, entonces mucho tiempo, 10 minutos, 5, ¿no? ¿5? Entonces, si son 5 minutos, someto... Sí, perdón. Perdón. El reglamento del Senado no se somete a votación de los miembros de una comisión. No sé si de eso está consciente el senador Camacho. Prevalece el reglamento de debates de las comisiones sobre cualquier acuerdo de comisión. Si un miembro de una comisión tiene posibilidad de intervenir en varias ocasiones, lo podrá hacer, hasta que se agoten el turno de oradores. O no sé si lo que se quiera sea limitar la discusión del asunto cuando habíamos dicho que nos daríamos el tiempo hoy suficiente para discutir los pormenores de la minuta. No sabría cuál sería ahora la intención. Senadora. Yo creo que formalmente hablando tiene razón el senador Corral, pero también es válido el que se acuerde por las ambas comisiones la forma en que habrá de llevarse a cabo el debate. Por supuesto, esto no es óbice para que quien quiera hacer uso de sus 10 minutos los haga. Bien, mire, primero voy a volver a dar la lista de oradores, porque fue como el orden que quedó en la sesión del miércoles. Y quienes se suman también a esta lista, considerando de que está con nosotros en Comisiones Unidas, la primera de Estudios Legislativos. Senador Gerardo Sánchez García, Manuel Camacho Solís, Salvador Vega Casillas, Javier Corral, Raúl Morón, se suma el senador Raúl Gracia, Raúl Cervantes y por último quedé inscrita. Perdón, de Raúl Cervantes seguiría Ríos Peter y su servidor. En ese orden, ¿estamos de acuerdo? Bien. Segundo, exhorto que sea hasta por 10 minutos, y la consideración que hace el senador Manuel Camacho es importante, de decirle 5 minutos, porque me manifestaron cuando les estábamos convocando que tendrían otras sesiones. Es por eso que les pido y les exhorto de la manera más atenta que sea hasta por 10 minutos. El primer orador es el senador Gerardo Sánchez García. Como se encuentra ausente, es el senador Manuel Camacho. Sí, este fin de semana traté de hablar con algunas personas que son parte de este servicio civil con el nombre que tiene en nuestro país, y la lectura que saco de las conversaciones que tuve con algunos miembros de la administración pública fue que nuestro servicio civil dista mucho de ser un servicio civil de carrera como el que quisiéramos y necesita el país. Me comentaron el caso de, por ejemplo, exámenes que se hicieron en la Secretaría de Hacienda, en donde quienes hacían los exámenes ni siquiera tenían los conocimientos a quien estaban examinando, y le pidieron a quien era el examinado que formulara las preguntas que se necesitaban hacer. Lo mismo comentarios en el servicio exterior, en donde hay la lectura de que mucha gente afiliada al Partido de Acción Nacional está en puestos de representación diplomática, y eso mismo pues lo observamos en la administración anterior con numerosos nombramientos en Petróleos Mexicanos. Entonces, a mí me parece que aquí estamos ante la necesidad de profesionalizar a la administración pública. Estamos todos convencidos de que un servicio civil es necesario para el país, pero me parece que sería exagerado decir que lo que se ha creado en nuestro país es un verdadero servicio civil, cuando además se han estado creando muchas plazas por fuera de la propia
legislación correspondiente, precisamente para dar trabajos a gentes que no pasen los exámenes del servicio profesional de carrera. Entonces, sería, desde mi punto de vista, un error tomar una decisión drástica en donde, por un lado, decimos que ha habido preferencia en nombramientos en estos cargos y en otros a miembros del Partido de Acción Nacional, para ahora entregarle ese botín administrativo al nuevo gobierno del Partido Revolucionario Institucional. A mí me parece que tenemos que proceder con seriedad y que valdría la pena que se estableciera una comisión con un tiempo perentorio para tomar decisiones, de tal forma que se analice cuál es el estado real y en un plazo de 90 días y en relación con la nueva administración se propongan las reformas pertinentes para que tengamos un verdadero servicio civil de carrera. Si uno compara lo que tenemos con lo que tiene Inglaterra, la diferencia salta a la vista, pero si lo comparamos con lo que tiene la India también, es decir, no nada más con países desarrollados, sino con países en vías de desarrollo. Entonces vale la pena que hagamos el trabajo con la debida seriedad y por lo tanto yo lo que propondría es que se creara una comisión especial que revise el tema y que en un plazo de 90 días defina la nueva orientación que debe tener este servicio profesional de carrera en nuestro país. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Salvador Vega Casillas. Muy bien, muchas gracias. Bueno, ciertamente, como dice el senador Camacho, el tema de los servicios profesionales de carrera no es un tema que se pueda consolidar fácilmente. En Inglaterra es uno de los mejores, pero tiene más de 100 años. Tiene más de 100 años. De hecho, a mí me parece que la peor manera de consolidarlo es desarmarlo, cuando apenas está justamente empezando a echarse a andar, a tratar de consolidarse. Es un servicio profesional de carrera, no es una sola etapa de la selección, como parece en las discusiones de aquí, que lo único de lo que se está tratando es de ver cómo meto a mis, digamos, a mis compromisos políticos, porque en realidad me parece que en el fondo es este asunto. O sea, el propio dictamen lo dice, solamente nos dejan tantos puestos. Bueno, pues es que yo creo que ese es el fondo del asunto y ese era lo que estábamos platicando. Justamente para eso es un servicio profesional de carrera, para evitar que la administración pública tenga que pasar por un periodo, cada vez que hay un cambio de gobierno, por un periodo de aprendizaje que les cuesta carísimo al país. Por eso los municipios están como están, más de 40,000 se van a la calle cada 3 años. Cada vez que concluyen los gobiernos municipales, se van a la calle todos y tienen que empezar de cero otra vez. Eso es lo que quiere evitar el servicio profesional de carrera, y este tipo de discusiones o de tratar de desarmarlo, pues lo que hacen es debilitarlo, porque si los puestos con que finalmente se van a quedar en el servicio profesional de carrera son los que no toman, digamos, ninguna decisión técnica prácticamente, porque son los puestos más bajos, pues es francamente desarmarlo sin haberle dado ni siquiera la oportunidad de haberse consolidado. Primero, ahora, lo cierto es que todo, no solamente, no estoy hablando ni de un partido, ni el que gana, ni el que se va, ni del que estaba. La política es el peor enemigo del servicio profesional de carrera. Y eso sucede en todos lados. Porque cuando se está gobernando, todo el mundo quiere de todos modos seguir metiendo a la gente que ellos necesitan, o que ellos quieren, o que les tienen confianza, como se dijo aquí, por encima de la capacidad. Excepciones de problemas de que no se hizo bien el examen, de que no fue justo, excepciones siempre las hay, porque tienes miles de concursos del servicio profesional de carrera. Miles, excepciones siempre las hay, y ha habido castigos, por supuesto, para muchas de esas excepciones. Pero
Por cierto, por ejemplo, lo del Servicio Exterior Mexicano no está sujeto a este servicio profesional de carrera. Ese es otro, digamos, otro tipo de servicio. No sería este el que estamos discutiendo, tampoco el caso de Pemex. Pero lo que sí es importante es que sigamos consolidando el servicio profesional de carrera. No es solamente el sistema de ingresos. Hay una serie de sistemas, desde el de separación, desde el crecimiento, desde la capacitación de los servidores públicos, que se tienen que ir consolidando. Y a mí me parece que finalmente el tratar de echar atrás, por cierto, argumentos en contra, como les digo, sobran. El servicio profesional de carrera, lo que no tiene es aliados, lo que no tiene es aliados. Los que están en el gobierno no lo quieren porque quieren poner libremente a quien ellos quieran. Y si ustedes le preguntan a los funcionarios y les dicen ¿qué te parece el servicio profesional de carrera? Cuando les ha tocado nombrar a alguien y tener que sujetarse a las reglas, les dicen que no sirve. Si les preguntan a los que vienen, van a decir no sirve porque no puedo dejar a quien yo quiera dejar. Y si les preguntan cada vez que sacan un puesto a concurso y participan 200 y hay un solo ganador, hay 199 que dicen que hubo trampa y que tampoco sirve el servicio profesional de carreras. Los únicos que pueden salvar el servicio profesional de carreras somos nosotros. Y la decisión que aquí se tome es volver al sistema, así se llama, no es calificación, así se le llama incluso académicamente, al sistema de botín, o dejar que el servicio profesional de carrera madure. Esa es la disyuntiva. Aliados no le van a encontrar, pero es un gran servicio para México que se tiene que seguir construyendo y que lleva de maduración décadas, y que aquí apenas en el primer cambio de gobierno no lo queremos acabar. Esa es la decisión que estamos tomando aquí, Finalmente le podemos dar 1000 argumentos. La verdad es que ese es cierto. No hay, el servicio profesional de carrera lo que no tiene es aliados. A nadie le gusta sujetarse, a nadie, ni a los que están, ni a los que vienen, ni a los que no ganaron. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el senador Javier Corral Jurado, y pedirles que también ya se incorporó con nosotros el senador Gerardo Sánchez, ponerlo también en la lista de orados. Tenías el primer turno y te vuelvo a incorporar, ¿te parece? Gracias. Adelante, senador. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo insistí en lo de el reglamento sin ánimo de controvertir, porque sí quisiera rescatar el espíritu de la sesión pasada. En la sesión pasada se abrió, así lo había entendido yo, un espacio para el diálogo y para tener sobre este tema mayores elementos. Incluso se dijo, hay que darnos el tiempo que necesitemos para discutir los pros y los contras de un asunto que no es tan sencillo o que no es tan fácil de determinar bajo las consideraciones que nos ofrecía el dictamen o el proyecto de dictamen. Me parece, lo digo con sinceridad, compañeras y compañeros, que estamos ante una reforma que por criterios estrictamente político-partidistas puede generarle un gran retroceso a una de las mayores conquistas en la modernización de la administración pública federal y en los esfuerzos que México ha hecho por consolidar un servicio civil de carrera, una burocracia más profesional, más técnica, más especializada, más ligada a los criterios de la experiencia, de la expertise y al servicio del Estado mexicano, que estrictamente de la política partidaria en turno. Es válido que un nuevo gobierno quiera y pueda llevar a sus cuadros ideológicos o políticos o de afinidad política partidaria a los puestos de alta responsabilidad. Y ya están señalados en la ley cuáles son. E incluso esa es una de las cuestiones que aquí no se ha analizado. ¿De qué estamos hablando? En el conjunto de los servidores públicos y de los puestos incluso de ese mismo nivel u homologados a ese nivel, ¿de qué estamos hablando? Para saber de lo que se quiere realmente
general. Porque en realidad el servicio civil de carrera en el país, en la administración pública federal, representa el 30%. Ahí habría que empezar. El 30%. O sea, cerca de 80,000 servidores públicos que tienen los mismos niveles que son determinados por la ley en términos desde el enlace hasta el director general, no son sujetos del servicio civil de carrera. Por supuesto que quien le platicó al senador Camacho el tema de relaciones exteriores está confundiendo el tipo de servicio civil de carrera. No es ese al que la ley del servicio profesional de carrera se refiere. No son sujetos de esta legislación relaciones exteriores. Como no son sujetos la seguridad pública, los puestos militares, las oficinas de la presidencia, en fin, una serie de dependencias que están señaladas claramente en la legislación. Yo creo que se cometería un enorme error achicar en lugar de ensanchar, como aquí se dijo la semana pasada, una serie de antecedentes. Se hablaba del programa que en el sexenio de Zedillo se había iniciado sobre el servicio civil de carrera, y luego cómo el gobierno del presidente Fox continúa, y luego la ley lo concreta, porque en realidad pues es la ley la que termina concretando en el 2003 y luego su publicación en 2004 los conceptos fundamentales. No sabemos de estos directores generales y directores generales adjuntos qué proporción es con relación a la administración pública federal. Se dice que es el 48%. O sea, hay otro 52% de directores generales y directores generales adjuntos que son de libre elección, porque la ley no solamente determina el servicio civil de carrera, todos son de confianza según la ley, pero no solamente los determina por el nivel jerárquico o el puesto, sino por la función que realizan. Y allí es donde está también la falla de esta minuta o de este dictamen. No tiene una verdadera fundamentación técnica en términos de lo que quiere realmente combatir. ¿Qué quiere combatir para excluirlo? ¿Quiere sustituir solo el término de lealtad? ¿Quiere incorporar eso a la ley? ¿El término de confianza y lealtad absoluta? Yo quisiera que alguien me pudiera aportar en qué país del mundo la evaluación o qué parámetro se usa para determinar la confianza y la lealtad absoluta. Es muy difícil el estándar técnico para determinar eso. Por eso se va a la especialización, al tema del conocimiento, a los exámenes, a la evaluación permanente. Y en este sentido, pues, creo que se está cometiendo un enorme error. Y se quiere reinstalar, digo yo, en un momento de transición política en el país, este viejo principio que tanto daño le ha hecho a la política en México, de que el poder es de quien gana las elecciones, ¿no? El poder es un botín, y entonces con criterios político-partidistas se tienen que hacer esas asignaciones. Yo creo que hay miles de cargos en la administración pública federal que pueden ir con esa lógica, si se quiere hacer o imponer esa lógica, y no por eso echemos a perder un avance de nuestra legislación que había llevado hasta el director general y director general adjunto, según sus funciones, el servicio civil de carrera, que es la garantía de la permanencia, no de la inamovilidad, porque ahí es donde también está confundida la discusión. Por eso también la Corte mexicana, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha convalidado los criterios de la ley del servicio civil de carrera y ha señalado que en realidad no es el nivel jerárquico el que lo hace permanente y le garantiza sus derechos laborales al funcionario público, al servidor público, al burócrata en general, sino es la función que realiza, entre otras por ser de confianza. Por ello, yo insisto en que este tema
tiene realmente que ser discutido en estas comisiones a la luz de varias cosas. Primero, realmente cuál es el impacto, qué es lo que se pretende, no solamente si se quiere introducir la palabra lealtad o absoluta confianza en términos de la minuta o de la ley, sino, bueno, no se incluye en la ley, solo en la exposición de motivos del dictamen. En la ley solo se quitan las dos figuras, ¿no? Pero lo que la justifica son las consideraciones del dictamen. Luego ni siquiera tiene impacto presupuestal. Esta es una minuta de la Cámara de Diputados que carece de impacto presupuestal, porque de despedirse a los cerca de 781 directores generales o adjuntos, de despedirse, se crea obviamente una previsión presupuestal para su liquidación conforme a la ley. Muchos están certificados y evaluados. Pero si se mantienen, como dice el segundo transitorio del dictamen, si se mantuvieran, entonces estamos creando una estructura paralela, que sin tener cargo público o un puesto señalado, van a estar ahí conviviendo con los designados libremente bajo el principio de confianza. Entonces hay una estructura que duplica el gasto. De hecho, la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria en el artículo 18 insta a las comisiones legislativas a asegurarse de un estudio de impacto presupuestal como una de las formas de asegurar los costos sobre el erario, cosa que ni siquiera está señalado en dictamen alguno, ni en de la Cámara de Diputados ni en del Senado de la República. Por eso yo estoy de acuerdo con lo que ha propuesto Manuel Camacho. A mí me parece que debiéramos entrar a una discusión especializada. ¿Por qué no invitamos a quienes tienen las buenas y las malas experiencias y los escuchamos? ¿Por qué no invitamos a quienes están encargados del servicio civil de carrera, incluso para desahogar todas las dudas, todos los cuestionamientos de carácter técnico, jurídico, presupuestal? Porque con una repentina prisa, una minuta que dormía el sueño de los justos en el Senado de la República desde noviembre del 2007, es desempolvada y en menos de una semana se quiere pasar al Pleno del Senado. Y si estuvo aquí congelada, no es por un descuido. Ustedes saben que, a contrario de lo que aconteció en la Cámara de los Diputados, en donde se aprobó prácticamente por unanimidad, en el Senado no se estuvo de acuerdo con aprobar una reforma que era regresiva a lo que el propio Senado había originado en legislaturas anteriores. Y por eso aquí esa minuta duró parada tanto tiempo. 5 años duró. 5 años en la congeladora. Yo insto pues a todas las compañeras y compañeros de estas comisiones, pues a que realmente abramos este grupo de trabajo técnico especializado y que al seno se presenten incluso los casos que aquí se han mencionado, porque no por unos cuantos casos que se puedan acreditar, como en cualquier país del mundo, incluso en los más consolidados del servicio civil de carrera, le vamos a dar para atrás a un concepto legislativo de enorme importancia para la vida del país. Yo estoy convencido, además, que este es uno de los grandes instrumentos en contra de la corrupción. Estoy íntimamente convencido de esta materia, como uno de los instrumentos fundamentales contra la corrupción. Bueno, de hecho, debo decirlo, que hay una recomendación de la Auditoría Superior de la Federación para que se pueda reforzar
en términos de adecuaciones legales, la permanencia de los servidores públicos bajo la ley del servicio profesional de carrera. Y quiero leerles un párrafo que me interesa mucho que se conozca. Senador, está por concluir sus 15 Sí, minutos. voy a terminar. Aunque Es un atento me recordatorio. reservaré para si tengo que hacer una rectificación de hechos o una alusión personal. A ver, un momentito. Es que estoy buscando textualmente cómo lo concibe No hay segundo. la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de los Estados Americanos, que firmó México el 26 de marzo de 1996 y que ratificó el Senado el 27 de mayo de 1997. En su artículo 3, numeral 5, se establece lo siguiente: los Estados partes convienen en considerar la aplicabilidad de medidas dentro de sus propios sistemas institucionales destinadas a crear, mantener y fortalecer los sistemas para la contratación de los funcionarios públicos y para la adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y eficiencia de tales sistemas. Hasta aquí dejo mi intervención por ahora, Presidenta. Muchas gracias. Muchas gracias por hacer uso de su tiempo reglamentario. Muy bien, en el siguiente orden es el senador Raúl Morón Orozco, y pediría que si después podemos integrar, que estaba en el primer orden, el senador Gerardo Sánchez, si no tienen inconvenientes. Raúl Morón y después el senador Gerardo Sánchez. Gracias. Bien, gracias, Presidenta. Hemos escuchado con mucha atención las argumentaciones que se dieron en la pasada sesión, y viendo que ha habido aquí planteamientos ideales de lo que debe de ser el servicio civil de carrera y lo que realmente es el servicio civil de carrera o servicio profesional de carrera, bueno, pues yo creo que a mi juicio no podemos casarnos ni con una cosa ni con la otra. O sea, ¿a quién no le interesa que en la administración pública de cualquier nivel de gobierno haya los mejores hombres y las mejores mujeres, que tengan excelentes resultados en sus tareas cotidianas? Yo creo que a todos nos interesa esto. Y lo que está planteado ahora aquí es idealmente cómo se fortalece este sistema de puestos, cómo podemos nosotros garantizar que el servicio civil de carrera efectivamente cumpla con las expectativas para lo que fue creado. Por una parte, obviamente en todo este proceso de selección seguramente puede haber equívocos o debe haber equívocos, y por eso el planteamiento que hoy hace el senador Camacho Solís, a mi juicio, creo que es un planteamiento que tenemos que considerar, que hagamos una revisión de lo que ha estado pasando en este sistema del servicio civil de carrera para ver si efectivamente está cumpliendo con los estándares que aquí se ha dicho para lo que fue aplicado, y que efectivamente la Administración Pública Federal pueda tener excelentes resultados. Pero yo creo que tal cual se ha visto, me parece que hay muchas cosas que corregir. Y lo que hoy se está planteando, a mi juicio, tampoco es algo que vaya a terminar, a concluir, a echar abajo todo un esquema de profesionalización de los puestos. O sea, nada más se está hablando de un solo puesto, de todos los que contempla el servicio civil de carrera. O sea, que no está acabándose esta propuesta, no está finiquitándose este planteamiento, más bien estamos aquí analizando cómo puede ser más efectivo un gobierno, si efectivamente puede tener en esos espacios gente confiable, gente que tenga perfil, gente que pueda desarrollar con mucha calidad y eficiencia el perfil del puesto y podamos tener óptimos resultados. En la Administración Pública Federal no hemos tenido los mejores resultados, igual que en las estatales y las municipales, y por eso sí se ocupa de ver cómo se perfecciona
este servicio civil de carrera. Entonces yo, con estas consideraciones, creo que es importante avanzar, consolidar el servicio civil de carrera, y por eso la propuesta que ha hecho el senador Camacho Solís a mí me parece muy pertinente, y yo estaría en la idea de que la apoyáramos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Tiene el uso de la palabra el senador Gerardo Sánchez. Sí. Muchas gracias, presidenta. Bueno, creo que el tema del servicio profesional de carrera es un tema sin duda alguna complejo, y que la propuesta que se está haciendo al seno de la comisión tiene sus luces y sombras, pero indiscutiblemente que yo le veo mucha viabilidad. Se requiere en un nuevo gobierno de funcionarios confiables que nos permitan sacar adelante el desprestigio que hoy tiene la administración pública federal. Y no porque lo diga yo, sino las estadísticas de la Auditoría Superior de la Federación ponen muy en claro la ineficiencia de los funcionarios públicos, que hoy francamente nos identifican con un crecimiento de la corrupción de manera desmedida. Y por supuesto los que nos han tocado vivir el trato con el gobierno, francamente no nos interesa que haya una continuidad. Voy a poner tan solo 2 ejemplos. FONAPO. FONAPO es una dependencia que lleva, entre otros programas, el de vivienda rural, para atacar el problema de falta de vivienda digna en las localidades de alta y muy alta marginación de nuestro país. Para poder sacar un bono de una acción de apoyo a una familia para un cuartito de 4x4, es todo un rosario para que se pueda emitir un bono. Y han cambiado un funcionario, remueven a otro funcionario, y finalmente la tortuosidad para poder bajar estos apoyos a la gente más necesitada, que aparte de ello tienen que hacer una aportación, y francamente nos damos cuenta que pasa un año, cambian a un funcionario, lo remueven a otra área, pasa otro año, cambian a otro funcionario, y es una queja reiterada de todos los que de alguna manera estamos haciendo una gestoría en la FONAPO. Comenté que serían 2 casos los que yo haría alusión. En la Secretaría de la Reforma Agraria, en la Dirección General de Concertación, que es donde se ven los proyectos productivos de FAPA, de Promusac, y donde con el lujo de detalle, para no cumplir los compromisos, remueven al director general de Concertación, y que obviamente se mete de manera interina a alguna gente a modo para resolver el problema que en ese momento se presenta. El incumplimiento que existe con todas las organizaciones sociales para llevar a cabo una gestión o para complementar una iniciativa de generación de empleo es verdaderamente ridículo, y da pena de ir de manera reiterada y escuchar tantas evasivas para poder resolver nuestros problemas. Y ciertamente, en relación a lo que acontece no solo a nivel federal, sino también estatal y municipal, en donde les voy a citar el caso de mi municipio de Salvatierra, Guanajuato. Recientemente acaba de ganar Acción Nacional a todos los funcionarios, a todos, para afuera, sin siquiera liquidarlos, sin siquiera tener el derecho de audiencia, sin siquiera escucharlos si eran capaces o no, a todos, absolutamente a todos, para afuera. No es la primera vez, ha sido en varias ocasiones. Pero en todo caso, también hay que tomar en cuenta que en el reciente pasado proceso electoral,
los funcionarios del Servicio Civil de Carrera, muchos pidieron licencia previo al proceso electoral para incorporarse a la campaña política. ¿Sí? Pidieron licencia por 8, por 15 días y se incorporaron a la campaña. Bueno, como ciudadanos tenemos derecho a este tipo de actividades, pero sí la pulcritud que debe de prevalecer en el servicio profesional de carrera es justamente el que protejamos a toda costa la credibilidad de las instituciones de nuestro país. Y a eso también le vamos a apostar. Pero me parece que el meternos en camisa de fuerza de que no es posible que podamos modificar una propuesta que hoy estamos discutiendo en la Comisión de Gobernación es francamente como nosotros querer a toda costa permanecer en la administración pública. Hay, ustedes lo saben, un gran número de casos de corrupción y de ineficiencia, y que indiscutiblemente tenemos que modernizar a la administración pública, que indiscutiblemente tenemos que buscar los perfiles que nos permitan responder a las expectativas que hoy está exigiendo la sociedad mexicana. Y partiendo de eso, indiscutiblemente que hay gente capaz que está esperando una oportunidad, y que todo lo que hagamos nosotros para perfeccionar estas posibilidades de profesionalismo en el país es sentar las bases fundamentales de lo que hoy se exige. Pero imagínense ustedes entrar a una nueva administración pública sin tener la posibilidad de relevo profesional, cuando deja mucho que desear, cuando realmente las estadísticas de desarrollo y de medición están francamente vulnerables. Y la realidad es que también, si nosotros hacemos un porcentaje equivalente de lo que significa, por ejemplo, los directores generales, 1,784 plazas de esta, en el Servicio Civil de Carrera está el 20.9, en algunas otras, digamos, en directores generales adjuntos el 18.7, en subdirectores el 40.7, de acuerdo a las propias estadísticas de la Auditoría Superior de la Federación. Pero lo que me llama la atención es que, de acuerdo a la propia Auditoría Superior de la Federación, en el informe de 2010 se dice que el 70% de 10 dependencias y entidades evaluadas por la Secretaría de la Función Pública no cumplió con los 5 criterios de eficiencia establecidos, que son: en su compromiso manejan o ejercen el mayor porcentaje de recursos presupuestales autorizados, impactan en el balance de las finanzas públicas, sus programas presupuestarios contribuyen mayormente a las metas estratégicas de la institución, operan programas que otorgan subsidios y transparencias preferentemente de aquellos programas vinculados con la generación de bienes y otorgamiento de servicios. Y otra que también es de llamar la atención es que el número de convocatorias para ocupar plazas. En mayo de 2012 se publicaron 207 convocatorias, en junio 295, y en julio han sido publicadas 600, un total de 1,102 convocatorias, solo con el propósito de acelerar el proceso de ocupación de cargos medios y altos en el gobierno federal. Casualmente, estas decisiones se tomaron justamente en este año. Y la realidad es que también, de acuerdo a criterios de la Auditoría Superior de la Federación, se ha incrementado de manera desproporcional, ¿sí?, el grado de corrupción de los funcionarios. Para el 2006 subió, estábamos en 2001, México ocupa el 51 lugar en el nivel de corrupción.
para el 2006 subió al 70%, y en el 2011 se llegó al 100%. Es decir, ha crecido de manera desmedida también la corrupción. Yo me pregunto si con estos criterios vamos a ser eficientes a la administración pública federal. Y partiendo de ello, creo que el proyecto que se propone es desde mi punto de vista, coincidimos, habremos de apoyarlo, pero sobre todo también creo que esta es la oportunidad de que en esta comisión también sentemos bases fundamentales que nos permitan fortalecer el servicio civil de carrera. Entonces, Presidenta, quería hacer yo estos comentarios y decir que nosotros estaríamos de acuerdo en aprobar la propuesta que está a consideración. Gracias. Les quiero solicitar lo siguiente. Llevamos un primer bloque. Gerardo Sánchez estaba en primer lugar, después el senador Camacho, Salvador Vega, Javier Corral, Raúl Morón, y ahí fue donde les pedí a ustedes la anuencia para que regresara en su turno Gerardo Sánchez. Se han anotado en Omar Fayad y Salvador Vega, vía el senador que me pidió también el turno, pero ese sería un segundo bloque que sometería a consideración de ustedes. ¿Estamos de acuerdo que lo podamos llevar así? Para poder llevar el orden, sobre todo porque siento que obviamente todo está en presión de agenda. Tienen asuntos que atender de otras comisiones que también pues tienen su relevancia. Siguiendo en ese orden, pues le pido al senador Raúl Gracia que intervenga. Bueno, primero agradecer a la Comisión de Gobernación, a los integrantes de la Comisión de Estudios Legislativos. Normalmente esto lo habíamos visto en comisión, en la sesión ordinaria, pero bueno, se nos pidió que el tema requería celeridad, pero como dice el viejo refrán, despacio que llevo prisa. Entonces creo que estamos dando muestras de que en este Senado hay altura, hay diálogo, hay entendimiento, pero tampoco se puede legislar un tema que para mí no es de números, que para mí es un tema conceptual con prisa. Yo coincido con lo que planteaba el senador Camacho Solís, en el sentido que es un tema que se tiene que analizar, que se tiene que detallar, porque al final del día no estamos definiendo si pueden entrar o no pueden entrar algunos directores generales. Estamos definiendo si este planteamiento que se hizo de 2000 a 2013 en la 58 legislatura, en la que el senador Cervantes y un servidor y algunos otros coincidimos como diputados federales, y que es uno de los legados de estos 12 años de gobierno. Obviamente era un proceso que no existía, que en el anterior régimen no se da esta circunstancia. Era, como se dijo aquí, una repartición de quien gana se lleva todo, y ese sistema no dio resultados. Obviamente este sistema es perfectible. Como bien se dijo, hay países que tienen una tradición de más de un siglo en este tema. Aquí es una tradición de 12 años e incipiente, porque todo proceso de esta naturaleza, cuando se crea, lleva un proceso de transición, y en ese sentido tiene limitantes. Pero aquí tenemos que discutir, ¿se solventa esto quitándole candados? ¿O se solventa, como yo aquí lo he escuchado por todos de los diferentes partidos políticos, estableciendo reglas más claras y más precisas que fortalezcan este servicio civil de carrera? Y esta reforma que se propone con el dictamen en estudio, por el contrario, en mi opinión, de bote pronto, lo debilita. Puedo estar equivocado, pero para eso necesitamos un análisis mucho más profundo y mucho más concienzudo. En este país, y lo hemos discutido aquí en este Senado en estos primeros meses de legislatura, se ha establecido el tema de que la alternancia es positiva y la alternancia es democracia. Pero la alternancia es positiva y es democracia cuando hay reglas claras, cuando hay institucionalidad, no cuando hay vaivenes según el resultado político electoral. Y consideramos que una reforma en estas circunstancias, en este momento en una coyuntura, no es más que una respuesta o una posición en función del resultado electoral. Y tocar el tema del servicio civil de carrera tiene que ser con altura de miras, tiene que ser un análisis técnico con un análisis profundo. Se ha dicho aquí que hay Senado. Vienen no solamente esta propuesta de reforma, vienen otras propuestas que evolucionan, que modifican,
que redefinen el tema de la administración pública federal en atención al cambio titular del Ejecutivo y de la modificación del partido al cual pertenece. Consideramos que en este equilibrio de poderes, que ha sido el gran avance, no de 12 años, de 15 años, desde la conformación de la Cámara de Diputados en la 57 legislatura, es importante que haya este verdadero equilibrio de poderes, este verdadero contrapeso, y esto es un tema de ese nivel, de esa envergadura. Yo creo que el día de hoy aprobar esta reforma en estas condiciones, en este momento, con la información que está a nuestros alcances y en las circunstancias que lo establece, no sería sino acabar con esa dinámica de un verdadero legislativo con contrapeso, con fuerza, y poder regresar a ese presidencialismo que tanto daño nos hizo. En ese contexto, yo no quisiera adelantar mi posición a un futuro estudio, a un futuro análisis. En este momento sí votaría en contra, en atención a que creo que de bote pronto en estas circunstancias es un verdadero retroceso, pero yo haría un llamado a que nos diéramos un tiempo a poder analizar este planteamiento y que verdaderamente seamos senadores, verdaderamente generemos y nos demos la responsabilidad y la dignidad que merece nuestro alto encargo. Muchas gracias. Gracias, senador Gracia. Tiene el uso de la voz el senador Raúl Cervantes. Gracias, presidenta. He escuchado con atención y he leído la minuta sobre el tema del servicio civil de carrera. Una minuta que tiene más de 5 años no puede ser que se esté legislando al vapor, que se tenga una legislación, una modificación de esta minuta no atendiendo a la realidad. Y es más, atendiendo a la realidad fue porque se detuvo 5 años. Y ahorita me explico, en mi visión. No se puede analizar ninguna figura institucional aislada, nunca, porque no se entiende. La Administración Pública Federal, mandatada en el Ejecutivo, es la ley orgánica en la que le da al Ejecutivo, tanto la centralizada como la descentralizada, la forma de sus funciones constitucionales ejecutarse. Dentro de esa ley se hace un organigrama, vía secretarías o estos órganos descentralizados, para darle cumplimiento a un solo tema: a la política pública del Estado mexicano. Esa política pública, en términos del capítulo constitucional, es unicidad en el Ejecutivo, es la única figura de democracia directa en donde consulta a la sociedad, genera un plan nacional de desarrollo, tiene una administración pública para su ejecución y viene una sanción en la que nadie podría discutir que existe en México, que es el de la democracia. La sanción final de si fuiste eficiente o no en una administración pública se llaman las elecciones. Dentro de este camino, la discusión es si eres responsable del Ejecutivo Federal, tienes la facultad de nombrar funcionarios de gobierno y debes de evolucionar a la responsabilidad política de la ejecución de esa política pública que tú ofertaste y que quieres cumplir, si es necesario o no es necesario tener a los directores generales con el razonamiento que dice el dictamen sobre el tema de confianza, sin modificar los principios que se tienen en la ley de profesionalismo, etcétera. Por eso no se está modificando en el articulado ni se está agregando un principio. Lo que se está racionalizando es si es necesario para su funcionalidad. Y ahí entraríamos, y sí, en la compra de si algunos son amigos de este programa, otros son enemigos. La esencia sería si ha sido eficiente la administración pública con un fenómeno de este tipo. Inglaterra, con 100 años, la transición en el poder es muy rápida porque ha tenido una cultura, lo que va evolucionando en estas pruebas y error, de cuáles son los puestos necesarios y específicos de profesionalismo dentro de la burocracia y cuáles son válidos en democracia constitucional, en un diseño de evolución, que tengas nombramientos de gobierno. Hay nombramientos de gobierno y otros nombramientos de Estado. Los nombramientos de gobierno son muy válidos que estén en posiciones partidistas. Es más, son necesarias porque los partidos en una democracia indirecta y representativa son los que ofertan y los que deben de ser sancionados o no, sistema parlamentario presidencial, sobre si tuvieron eficiencia en la ejecución de su política pública. El kit legislativo sobre esta minuta corresponde a saber, como aquí se señaló, si se ensancha o si se reduce el espacio. Y me parece que no es un tema de tamaño, es un tema de concepto.
cómo los directores generales son necesarios o no son necesarios para que esos secretarios de Estado que yo avisoro vamos a evolucionar por forma natural, desde el punto de vista académico, congresional, a una responsabilidad política de la ejecución de los mandatos claros que debe tener una ley de administración pública federal, si ese secretario que va a responder, si es necesario que tenga su director general o director general junto o no lo tiene. Si solo el profesionalismo o la confianza que evoluciona para el cumplimiento de la responsabilidad política y que esa pueda ser sancionada, insisto, en la elección y que también cruce en el tema de responsabilidad de los servidores públicos en la forma de contratación, de licitación, todas las que tenemos como responsabilidades actuales para los funcionarios, se inscribe o no en la necesidad. La visión de nuestro grupo es que sí se inscribe. Fue respetado y era válido también, porque el que ejecutaba la administración en ese momento era un partido que opinaba que no. Por eso estuvo frenada 5 años. Y me parece que es válida. La discusión hoy sería, todos tenemos la sensación que la Administración Pública Federal, más allá de colores, sino esencialmente como un análisis específico, ¿es eficiente? Yo estoy seguro que no. Si no, leamos nuestras plataformas electorales y todas tenemos tinta escrita sobre el tema para buscar más eficiencia y llevar la democracia electoral a una democracia constitucional y de eficiencia en el Estado mexicano. Todos tenemos la misma preocupación. Los grupos de los partidos políticos, los miembros en la academia, las organizaciones civiles, los mismos agentes económicos que conviven con el Estado, de saber si es o no es adecuado evolucionar a un servicio profesional, ¿no? Un servicio civil de carrera. Yo no me compraría el tema tan importante de si es sistema por sí mismo se debe de defender. Los sistemas también pueden ser proclives a tener problemas de ineficacia o de corrupción. Concluyo. A nosotros nos parece, y hablo ahí porque estoy autorizado con respecto a mi bancada del PRI, que el elemento sustancial de las modificaciones a la Ley de Administración Pública Federal, porque nosotros lo vemos como una integralidad, a la evolución que estamos haciendo en los acuerdos políticos del manejo del cumplimiento de la eficiencia del Estado mexicano, la necesidad de contar con directores generales que se ha venido discutiendo los últimos años, con este concepto, y nos sumamos a un criterio que la izquierda nos ha presentado y que me parece que no debemos de olvidar de lo que es el Congreso mexicano. Una de las principales funciones del Congreso mexicano no solo es generar leyes, sino el de vigilancia. Y no solo se refiere a la vigilancia de los recursos inscritos en el tema de fiscalización y la Cámara de Diputados, sino como Congreso, generar comisiones específicas en el estudio y en el avance de las políticas aprobadas vía ley, en su ejecución en el gobierno, son bienvenidos. Porque eso sí te da la medición de saber y reglar los criterios legislativos en la ejecución diaria de la ley. Por eso, nosotros votaríamos a favor y vemos con simpatía que se genere una comisión que revise el avance y la ejecución de este programa y la eficiencia de los directores generales, que revise claramente y que esta comisión que se crea y que le tendrá que reportar evidentemente también a esta comisión de gobernación, cómo debería de irse perfeccionando. El tema de cultura democrática y el tema de cultura de la administración siempre será un asunto del día a día, siempre será proclive a superarse y nunca a un retroceso. Nosotros no lo calificamos de retroceso y anunciamos nuestro voto. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias, senador Cervantes. Sí. Yo también, pero no me puedo ir. Si me permiten, para ir rápido a la votación, faltaría el senador Rospite, pero si él pudiera... Sí, yo hago una última... Pero yo cedo mi lugar para que demos paso a la votación. A mí sí me parece importante hacer algunas precisiones. Muy bien, entonces si nos permiten, sería breve, le pediríamos nada más en la comprensión de los senadores, brevedad, perfecto, por favor. Bueno, a mí me parece importante hacer algunas consideraciones porque me preocupa que en este tipo de temas no le demos la dimensión real a lo que estamos discutiendo. En el ánimo de ver esto con seriedad, no caer en dislates muchas veces extremos, que pareciera ser que estamos, y escuché decir, desarmando el servicio civil de carrera, me parece que es un extremo, al mismo tiempo que señalar, digamos que todo lo que se hizo en esta administración, y miren que nosotros hemos sido críticos de esta administración de manera particular y de la pasada, ha sido equivocado. Les recomiendo esta lectura. Tuve la oportunidad de presentar este libro
Se llama Transformación, lo mismo de siempre, o Progreso lento y con tropiezos. Habla de los últimos 12 años de la Administración Pública Federal y destaca la instalación del Servicio Civil de Carrera. Digo, escucho a mis compañeros y compañeras del PRI hacer un planteamiento realmente pues, interesante para la nota mediática, pero hay que reconocer que este gobierno le entró al tema del Servicio Civil de Carrera. Creo que por eso hay que poner las cosas en su justa dimensión. El PRI nunca le quiso entrar. Y lo que queremos ahora es que si llega un gobierno del PRI, pues queremos que el tema del Servicio Civil de Carrera se mantenga, se fortalezca, no se deteriore. Por eso creo, repito, que hay que plantear la discusión en los términos que estamos dando. Y estamos dando una discusión que se dio desde el 2003. El tema que hoy estamos analizando, que tiene que ver con las direcciones generales y las direcciones generales adjuntas, es el tema final del día que se discute en cualquier país que arranca un proceso de nueva cultura administrativa, porque es precisamente el área gris en el que no se sabe si el director general, o no, digamos, no se logra tomar una definición puntual, o digamos, hay posiciones encontradas muchas veces, si el director general o el adjunto son posiciones de confianza o no, si son posiciones en donde vale más, digamos, la confianza respecto al trabajo técnico, vale más el tema de la confianza y de la cercanía en la implementación de la política pública, la operación y el seguimiento de la misma, o vale más la parte técnica. Ese es el área gris que estamos discutiendo y fue parte de la discusión de la primera implementación del servicio profesional de carrera. Por eso me parece importante ponerle una dimensión y ver de la decisión que tomemos hoy qué es lo que tiene que seguir. Repito, hay que destacar que el PAN tomó la definición de empujar el servicio, pero también se enfrentó con las complicaciones que tiene toda implementación de esta naturaleza, que son de cultura. Y decía Salvador, aquí el problema es, muchas veces cuando se quiere arrancar un servicio de esta naturaleza, el principal adversario es la política desde los de adentro, la política de los miembros de un mismo partido, que lo que señalan es que no se está atendiendo la gente, etcétera. Es un problema que prevalece. Queremos los senadores que se mantenga el servicio profesional de carrera, sin duda alguna. Pero en esta definición, en este momento, me parece que hay que hacer un alto en el camino y saber hacia dónde tenemos que conducir el nuevo momento del servicio profesional de carrera. Cito dos ejemplos que a mí en la numeralia me preocupan, por lo menos de las notas a las que yo tuve acceso. Hay y se crearon 190 plazas de nivel director general o de soporte, 190 plazas que hoy dan apoyo a nivel de coordinaciones de asesores, a nivel de soporte, como son llamadas, a subsecretarios, secretarios, oficiales mayores. Bueno, una definición en la cual pasáramos a que los directores generales y los adjuntos sean considerados de confianza, nos tiene que llevar a desaparecer esas posiciones. Esas 190 plazas implicarían, estaba haciendo números, perdón por citarlo así, números charros, implicarían un ahorro de 1,000 millones de pesos al año. Y estaba tratando de hacer números porque a mí siempre me gusta contabilizarlo en techumbres para escuelas. Serían 50,000 techos para escuelas. O sea, no son números menores. Especialmente desde Guerrero nos interesa, y obviamente en Michoacán y otros lugares nos interesa que los niños tengan techo, ¿no? Y que no estudien debajo de los árboles. Entonces, ¿cuál es la finalidad de mi comentario? Y con eso cierro por la premura del tiempo. Me parece que tenemos que revisar con toda puntualidad estos cargos de soporte y las direcciones generales adjuntas. En mi experiencia, en el caso de la implementación del servicio civil, del servicio profesional de carrera, lo que enfrentó esta administración y la anterior, el sexenio de Vicente Fox, fue que en los casos en los que no se podía cubrir el cargo de director general, se creaba una plaza de director general adjunto. Creo que estamos obligados a revisarlo. Y estamos obligados a revisarlo porque es una situación de doble filo. Tal vez el PRI quiera llegar y poner a un cuate ahí. Digo, hay que ponerlo en esa consideración porque aquí hasta el más chimuelo puede llegar a tragar tuercas, mi querido senador. ¿Qué es lo que tenemos que garantizar? Una revisión equilibrada. Esa plaza que se quite va a costar en términos de indemnización. No puede llegar a ponerse un solo cuate porque también va a costar en términos de capital humano. Pero si estamos hablando de un área gris, como le he tratado de definir, pues entonces tendremos que tener una comisión que soporte y que le dé seguimiento al tema. Y entonces démosle participación al Senado para garantizar que no sea el cuatismo o que no sea la posición de botín, sino sea verdaderamente algo que nos permita
haciendo un alto de camino, reconociendo la importancia del servicio profesional de carrera, revisar caso por caso, tomar una definición política respecto a esas 190 plazas, que yo quiero dejarlo asentado, porque nosotros como grupo parlamentario pues le vamos a dar seguimiento a esos 1,000 millones de pesos, ojalá que puedan redestinarse en el próximo presupuesto de egresos de la Federación para algo que sea mucho más práctico y más loable para la gente. De tal manera que yo cerraría comentando, a nosotros nos parece que en este momento, haciendo un corte de caja, un alto en el camino, es positivo ir en torno a la minuta, pero garantizar una comisión que nos permite darles un seguimiento caso por caso. Gracias, senador. Tengo el uso de la voz siendo la 9ª oradora y con ello sometería a consideración si vamos por otro bloque. Yo nada más quiero decir muy breve y entregaría mi intervención, que la traigo por escrito a la Secretaría Técnica para que quede asentada en el acta. El servicio profesional de carrera de nuestro país en el gobierno federal se inicia en la Secretaría de Hacienda en 1997. Y en este marco de la nueva realidad que está enfrentando el país, como es la alternancia política, se busca con la presente reforma consolidar un servicio profesional de carrera en la administración pública federal competitivo y eficiente, y acabar con las simulaciones y el uso indiscriminado del nombramiento, y hablo del uso indiscriminado en base a la aplicación del artículo 34. La minuta que se propone impulsa un verdadero equilibrio entre conocimientos, compromiso y lealtad a las políticas públicas, dejando muy claro, por último, que estamos hablando de 1,213 plazas de servidores públicos en el nivel de direcciones generales adjuntas y homólogos, contra las 670,000 que hay en la administración pública. Entonces yo entrego esto, mi intervención, en obvio del tiempo. Le comento a todas las señoras y señores senadores si consideran que con este bloque está suficientemente discutido, favor de levantar su mano si así lo considera. Lo someto a consideración si en este primer bloque considera que en este primer orden de 9 oradores está suficientemente discutido esta minuta. Quienes así lo afirmen, levantar su mano. Quienes consideren en negativa, la mayoría señala que está suficientemente discutido. Agotada, pues como señalamos ya este orden del día de la lista de oradores, consulto ya a las senadoras y senadores si el dictamen se adelanta. A lo mejor entendí mal. La lista de oradores. No, a ver, a lo mejor entendí mal, pero el senador Camacho Solís hizo un planteamiento que creo sería previo a votar el dictamen. ¿A lo de la comisión? Sí, teníamos que incorporar. Perdón, sí. El senador Camacho. Si lo puede plantearse a la consideración de la mesa, si se acepta la propuesta del senador Camacho en el sentido de crear una que lo vuelva a plantear para entenderlo puntualmente. Por favor, senador, adelante. ¿Le puedes pasar? La propuesta es que se cree una comisión del Senado especial para hacer el análisis, la evaluación y una propuesta de reforma del servicio civil de carrera, y que en esa comisión participen no solo senadores miembros de estas comisiones, sino que los grupos parlamentarios nombren a sus representantes y que se integre a esta comisión porque tiene el más alto valor, es un asunto de la mayor trascendencia, que se invite a participar al rector de la UNAM, al director o presidente del CIDE y al presidente del Colegio de México. Bien, al Instituto de Administración Pública. Y al INAP. Bien, habiendo escuchado la propuesta. Perdón, tiene una. Perdón. Sí, nomás para preguntar. Y que sus resultados estén en 3 meses. Sí. Yo entendería, porque si no sería un contrasentido, que esta propuesta haría nugatorio la votación que se está planteando. Voy a plantear por qué. Porque si consideramos del más alto nivel la necesidad de crear una comisión para reformar esta ley, pues sería irresponsable de nuestra parte adelantarnos, anticiparnos a los resultados que pudiese dar esta comisión, que considero que es válida y legítima,
si ya votamos algo que a lo mejor esta comisión nos dice que fue irresponsable? Y honestamente yo me sentiría muy mal que una comisión que integramos dijera 3 meses después que fuimos unos brutos, y perdón por la expresión coloquial del norte. A ver, senador Omar Fayad, por favor, y después el senador Ríos Peter. No es ningún contrasentido. Ahorita vamos a votar un dictamen. La minuta de dictamen que contiene la reforma a la ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, en la que en el artículo 8º se suprime directores generales, la vamos a votar ahorita. Además hay una propuesta del senador Camacho de crear una comisión para revisar que las consecuencias de lo que hoy votemos no traiga injusticias, para revisar los perfiles, para revisar lo que decía el senador Ríos Peter, para perfeccionarla, y en su caso, este es el alto al camino que Ríos Peter señala. Pero se tiene que votar. Se vota, se decide y se crea una comisión, en su caso, que pueda decidir sobre esta situación. Bien, muchas gracias, el senador Corral. Perdón, el senador Ríos Peter y el senador Corral, discúlpenme, por favor. A ver, a mí me parece que a punto de votar esto, tenemos que tratar de sacar que la votación deje clara la discusión. Sí, claro. Para no caer en un sofisma que luego nos deje a todos aterrados de qué fue lo que se votó. Estamos a punto de votar un dictamen. Lo que se está planteando por parte del licenciado Manuel Camacho, del senador Camacho, y obviamente por parte de un servidor del grupo parlamentario del PRD, es que podamos tener una comisión que le dé seguimiento al tema. Hemos comentado varias cosas. Yo comenté sobre 190 plazas que a juicio personal pues deben de quitarse y que deben de reconducirse esos recursos. Ese es un tema. Hay 464 directores generales adjuntos, es otro tema que se comentó. Todo este universo pues tendrá esta comisión especial definida por la Junta de Coordinación Política que darle seguimiento específico sobre el tema y que tendrá que tener resultados puntuales, planteamientos puntuales llevados al Pleno en 3 meses. Creo que esa es la dimensión, no esta discusión si votamos o no el dictamen. Así tiene la voz el senador Corral. Pues ya son muchas interpretaciones. Valdría la pena que el senador Camacho diga lo que Camacho quiso decir, porque pues yo no entendí así la propuesta de Camacho ni desde la semana pasada. Entiendo que hay un acuerdo para apresurar ya la votación y que debe haber ya un acuerdo entonces para sacar el dictamen, porque entonces habría que plantearlo así, si ese es el acuerdo que hay. Y no está mal, es parte de la dinámica del Senado de la República. Si hay la decisión del PRD de acompañar la minuta o el dictamen de la Comisión de Gobernación que propone esta reforma, es correctísimo. Y yo digo que esto es muy bueno. De entrada lo digo así. No andemos diciendo que una comisión de seguimiento, cuando sería una contradicción proponer una reforma ahora a la ley del Servicio Civil de Carrera y luego una comisión para investigar o analizar qué reformas hacemos al Servicio Civil de Carrera. Pues digo, sería un contrasentido enorme. Está bien, si ya hay un acuerdo de votación, hay que decirlo con esa claridad. No está mal, a nosotros nos encanta, porque cuando el PAN y el PRI se ponen de acuerdo, son el diablo en vivo. Son acuerdos que provienen del amaciato, son acuerdos que provienen de la mezquindad política, del contubernio, de la oscuridad. Y cuando se pone de acuerdo el PRI y el PRD, ¿qué es? La pureza política. Es la transparencia hecha parlamento. No, compañeros, seamos consecuentes. ¿Vamos a votar el dictamen ahora o realmente nos vamos a abrir una oportunidad? Nos vamos a abrir una oportunidad para discutir realmente el tema, conocer el impacto, conocer el número de directores generales. ¿Qué vamos a hacer? Bien, a ver, primero, así se entiende por la mesa directiva, 2 asuntos. Uno, primero, es la votación del dictamen de la minuta,
y otra es la propuesta que hace el senador Manuel Camacho, que complementa de tener una comisión especial, y que eso solamente está basado en la ley orgánica del Congreso, que lo determina un número de artículos para que sea la Junta de Coordinación Política quien lo lleve al Pleno. Pero ha pedido el uso de la voz el senador Raúl Cervantes sobre el mismo asunto. Gracias, Presidenta. Bueno, parece que ya quedó claro que se va a votar, y fue muy puntual el senador Ríos Peter diciendo, el que tiene las facultades es la Junta de Coordinación, propuesta al Pleno, se vota una comisión especial. Nunca es un despropósito, es más, ojalá en el desarrollo de este Senado, cuando aprobemos una ley de esta dimensión, generemos comisiones específicas para ver el cumplimiento de la ejecución. No está discusión si se va a quitar o no los directores generales, lo que está en discusión es en el fenómeno de evolución de solo poner a los directores generales y sacarlos del servicio, ¿qué está bien en el sistema y qué no está bien en el sistema? Y es mucho más amplio la revisión que va a hacer esta comisión, y por lo tanto lo que veo yo es un acuerdo político votado aquí para que se le pida por parte de la mesa directiva a la Junta de Coordinación Política que lo proponga al Pleno para la creación de la comisión especial. ¿Es cuanto, Presidenta? Va a pedir la votación. Adelante, senador Omar. Gracias. Perdón que vaya yo a insistir en el tema de la votación. La urgencia es que todos tenemos comisiones. Sí, la votación. Yo les recuerdo a ustedes que la Comisión de Seguridad Pública invitó a todos los organismos de prevención del delito del país, quienes ya están esperando. Creo que cuando se dijo que estaba suficientemente discutido, al estar suficientemente discutido, es claro lo que debemos de proceder a hacer. Está suficientemente discutido. Lo que procede, y yo le ruego, de verdad le ruego, Presidenta, es que en este momento someta a votación el dictamen, y cualquier consideración posterior pues responderá a otros factores. Le insisto, Presidenta, porque si no pues nos veríamos en la penosa necesidad de retirarnos. Sí, es evidente que enseguida vamos a proceder a la votación del dictamen de la minuta y después a la propuesta que ha hecho el senador Camacho. Me parece que la propuesta de la comisión que hace el senador Camacho tendría todavía mucho más sentido si adicionalmente le impusiéramos a esa comisión, si se aprueba en el Pleno, la posibilidad de verificar los sistemas de contratación. Una vez aprobada esta minuta, habrán de desplazarse los directores generales, y parte del servicio civil de carrera no solamente es la permanencia de las gentes, es la manera de ingresar al servicio público de las gentes a través de concursos de oposición y de méritos. Entonces, solamente es que añadir a ese tema a la propuesta que hace el senador Camacho. Yo pediría que se adiciona lo que dice. Adelante. Muy bien. Entonces, primero, consulto a los senadores y senadoras si el dictamen se encuentra suficientemente discutido. Ya fue votado. Ahora les someto a consideración votar si se aprueba la minuta del dictamen, y que lo hiciéramos, si estamos de acuerdo, nominal. Adelante. Empieza el senador Salvador Vega. Pásenle el micrófono. En contra. En contra. A favor. Sánchez García, a favor, por supuesto. Senador Omar Fayad, a favor del dictamen. A favor. A favor. Senador Melgar, a favor. A favor. En contra. Cristina Díaz, a favor. Raúl Gracia Guzmán, en contra. Miguel Ángel Chico Herrera, a favor. A favor. Zoé Robledo, a favor. Miguel Romo, a favor. La senadora. En contra. Sonia Mendoza. Para efecto de la grabación. En contra. Bien, por mayoría queda aprobada el dictamen de la minuta. Bien, ahora hay un segundo punto. Ahora se vota la propuesta que presentó el senador Manuel Camacho de constituir una comisión especial, en el cual yo entendí que el senador Camacho le da un plazo perentorio de 90 días a esta comisión, así es. Y esta comisión se tendría que basar en la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, basada en el artículo 42, capítulo 6 de comisiones y comités, y artículo 119 y los correspondientes. Pregunto a las señoras senadoras y senadores
sí están de acuerdo en que llevemos un acuerdo a la Junta de Coordinación Política, donde al pleno al pleno ya del Senado, que se pueda llevar a crear la comisión especial. Quienes estén por la afirmativa, levantar la mano. Incluyendo lo que dijo el senador Larios. Incluyendo lo que pidió el senador Larios. Aplastante mayoría. Muy bien. Agotado este punto, pasamos al orden de asuntos generales. Gracias. No hay asuntos, solamente decirles un atento